Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me llamo Patricia y soy profesora de Historia del Arte. Te invito a acompañarme en este curso que se llama Los símbolos en la historia del arte, durante el cual, a lo largo de varias sesiones, conoceremos algunos de los símbolos que han subsistido a lo largo de la historia, como por ejemplo la torre, el círculo, la cruz, la pirámide, el sol y la luna, Venus, el dragón. También en este curso analizaremos algunas obras que tienen muchos símbolos y a partir de ellas podremos irlos conociendo, como es el caso del Jardín de las Delicias. Veremos algunos ejemplos de la pintura flamenca. eh, Abordaremos el tema de Saturno devorando a sus hijos. También revisaremos alguno de los grabados de Alberto Durero. Espero que les parezca entretenido este curso y que me acompañen a lo largo de todas las clases y sesiones. Así que empezamos. El símbolo es una imagen que sintetiza una representación sensible de una idea, una forma con significado. Por ejemplo, el símbolo de la paz es una paloma blanca que lleva en el pico una ramita de olivo, como esta paloma que estamos viendo. Es la paloma azul hecha por Pablo Picasso. Es una litografía de 1961. Pablo Picasso fue un artista español conocido por su periodo dentro del movimiento cubista. A lo largo de su trayectoria artística exploró varios temas. Uno de ellos fue el de la paloma, porque en su tierna infancia, cuando era aprendiz de su padre en el arte de la pintura, su padre lo ponía a copiar a este animal. Después, ya en sus años 70, cuando él ya estaba en los últimos años de su carrera artística, decidió otra vez abordar el tema de la paloma, como es el caso de esta obra, donde vemos cómo con pocos trazos alcanza a representar la figura, un trazo para representar un ala, otro trazo para representar parte del cuerpo y la cola, un tercer trazo, otra ala, un cuarto trazo para representar el pecho, el pico y la cabeza, un quinto trazo para representar el ojo y un sexto trazo para representar la ramita de olivo. Con pocos trazos, el artista, que para este entonces, 1961, era muy seguro de sí mismo, pues nos habla de toda la fuerza, ¿no? Para transmitir el mensaje, ¿no? De una paloma blanca robusta. Ahora, ¿por qué? Y que por otra parte abarca gran cantidad de la hoja de papel. ¿Por qué la paloma blanca se hizo famosa como símbolo de la paz? Resulta que esta pintura que estamos viendo, que también es una litografía de Pablo Picasso, fue seleccionada para ilustrar el cartel del primer Congreso Mundial de Partidarios de la Paz en 1949. Se celebró en París. Y pues entonces Pablo Picasso, que representaba, como les decía, palomas, brinda esta imagen y se volvió entonces el símbolo de la paz, la paloma blanca, que la hemos visto en muchos eventos simbólicos. Alguien que deja volar
una paloma verdadera, por lo general blanca, como símbolo de los mejores deseos de paz. Aunque la paloma como símbolo de la paz se popularizó a partir de este cartel en 1949, los orígenes de este símbolo se remontan hasta la Biblia, cuando en el relato del diluvio universal se cuenta que Noé liberó una paloma y que ésta regresó después de 40 días con una ramita de olivo, señal de paz entre Dios y los humanos. De ahí surge este símbolo. Independientemente de eso, las palomas, como les decía, fueron una fuente de inspiración para Pablo Picasso. Tan es así que incluso llamó a su hija Paloma. Esta fue una introducción. Ya vamos a empezar con la clase, la primera clase de este curso. Y el símbolo que analizaremos es el ojo. Los ojos son los órganos con los cuales los seres humanos y los animales ven la luz. Nosotros vemos la luz a partir de ellos. Según algunos textos antiguos, el ojo derecho simboliza al sol, la actividad, el porvenir o el futuro, en el caso de los ojos del ser humano. Y el ojo izquierdo representa a la luna, la pasividad y el pasado. Estamos viendo el detalle de la pintura La joven de la perla, del pintor del siglo de oro holandés Johannes Vermeer. A partir de la pintura, el artista logra transmitirnos a partir de unas cuantas pinceladas la claridad, el brillo, las emociones de la joven a partir de sus ojos. Viendo la obra, aquí la pueden ver, La joven de la perla, Johannes Vermeer, más o menos del año 1665. Aquí están las medidas de la obra y el museo en el que se encuentra la pintura. En esta obra vemos a una joven mujer que está vestida con un turbante en la cabeza y un traje en apariencia oriental. Resaltan sus facciones que están muy bien iluminadas, el arete que es una perla y que es el tema de hoy, los ojos. La mirada está prácticamente al centro de la obra. El ojo, su ojo izquierdo está en la parte central. Vemos que el fondo no tiene importancia, no pareciera un muro, un tapiz con algo de textura y ya. Lo que resalta de la pintura indudablemente es el rostro de la mujer. Con la gran calidad del pintor, podemos incluso ver de una manera muy realista el brillo de la mirada, el brillo de la humedad de la boca, el brillo del arete de la perla. Y por estos efectos de luz y sombra es que tenemos esa sensación de que estuviésemos viendo algo real, ¿no? Una especie de fotografía. Es un óleo sobre tela. Podemos entonces decir que Johannes Vermeer era un experto en la técnica pictórica del óleo. Y por el contexto social de la época, siglo XVII, Holanda, comerciantes,
También vemos que era importante representar ciertos hechos de la vida cotidiana. A este tipo de pintura se le llama pintura costumbrista porque nos muestran escenas de interiores. En este acercamiento podemos ver varios hechos importantes. Por un lado, los ojos, que incluso pueden ver ustedes muy claramente la pupila, la parte líquida y húmeda del ojo. También, como les decía, el brillo de la boca, incluso algo de la lengua y los dientes. Pueden ver la diferencia en la textura eh, que se logra con el uso del color entre el fondo y la piel de la mujer. La perla es importante. La perla es un símbolo femenino. Por su forma esférica y su brillo se le considera símbolo de la perfección. Por su dureza y durabilidad, también es símbolo de la inmortalidad. Entre los griegos representaba el amor. Por lo tanto, aquí estamos viendo dos símbolos importantes en esta pintura. Los ojos que captan la luz y que reflejan la esencia de lo humano, y la perla que simboliza lo femenino, el amor y la inmortalidad. Por otra parte, Johannes Vermeer era conocido por el uso de colores de altísima calidad, como el azul, en este caso en el turbante, y de altísima calidad porque esta pintura, al igual que la mayoría de las pinturas de Johannes Vermeer, se encuentran en excelente calidad pese al paso del tiempo. Johannes Vermeer fue el maestro de la luz. Vivió aproximadamente entre 1632 y 1675. Es uno de los pintores holandeses más conocidos de la época del arte barroco. Vivió en el llamado siglo de oro holandés, en el cual las Provincias Unidas de los Países Bajos experimentaron un extraordinario florecimiento político, económico y cultural. Johannes Vermeer podía dedicarse tranquilamente al arte de la pintura y de hecho él no pintaba para sobrevivir. Solamente pintó pocas obras. Se consideran de él 33 pinturas que actualmente se encuentran en los más importantes museos y galerías del mundo y en manos de coleccionistas. Como les había comentado, el género que pintó o que le dio más celebridad a Johannes Vermeer fue la pintura costumbrista, que son escenas dentro de casa, en las cuales él pudo experimentar muy bien con la luz. Esta obra que estamos viendo se llama Muchacha con sombrero rojo y también más o menos fue pintado alrededor de 1665 y es una de las obras más pequeñas de Johannes Vermeer porque mide 23 por 18 centímetros. La muchacha que está en un interior, pero que podemos ver que está iluminada en parte en su rostro por cierta luz que puede provenir de una ventana, está interactuando con el espectador porque lo está volteando a ver. Resaltan el brillo de su nariz y su boca, que nos dan esa idea de realismo, y el colorido. El azul del traje, el rojo del sombrero y el verde del tapiz que está al fondo de la pintura. También podemos ver el uso de la luz
y sombras en este adorno de la silla y, como les decía, en los brillos que vemos en el sombrero, en parte del rostro y de la ropa y en el arete. Viendo el acercamiento, ya con más detalle podemos ver todas estas partes brillosas, y de lo que se ha podido encontrar en la actualidad al investigar la obra de Johannes Vermeer. Se sabe que él usaba una cámara oscura para poder ver, o sea, él la utilizaba, se tapaba y con eso podía apreciar con mayor claridad y sin distracción las luces y los destellos de color. Y entonces ya con esta táctica, él podía después en la pintura representar eso y creaba un efecto pues mejor para representar estas luces. Ustedes hagan el ejemplo después, el ejercicio, cubran, utilicen una caja totalmente oscura, puede ser una caja de zapatos o demás, bien cubierta, y hacen un orificio de tal manera que puedan ver la imagen y verán cómo logran percibir mejor desde esa cámara oscura la luz y el color. Esa luz y color que normalmente uno no alcanza a apreciar muy bien porque tenemos muchas distracciones. Y por otra parte, utilizaba esa técnica que la conocen como la ventana, porque muchas de sus figuras están junto a una ventana. Entonces eso le da un efecto muy especial a sus obras. Así que el símbolo del ojo no solamente se refiere a las pinturas, esculturas u obras donde vemos ojos representados. También estamos hablando de cómo el ser humano utiliza el ojo para ver y para representar la luz. En este caso, Johannes Vermeer es el mejor ejemplo para ver a un artista utilizando sus ojos para apreciar la luz, el color y la vida misma. En el caso de la obra de la izquierda, estamos viendo la lechera, aproximadamente del año 1660, que está en el Museo Nacional de Ámsterdam. Y a la derecha estamos viendo la obra Militar y Muchacha Riendo, que está en la colección Frick de Nueva York. Las dos están hechas al óleo. En la obra de la izquierda vemos el uso del color magistralmente en el brillo de la jarra y el plato, en el brillo de la leche que está vertiendo la lechera, en la luz que entra a partir de la ventana y que podemos ver en ciertas partes del cuerpo, del rostro, de los atributos de la mesa. Y en el caso de la obra de la derecha, vemos cómo el militar pues nos da la espalda y vemos los tonos ensombrecidos, y en cambio la muchacha que ríe pues está siendo iluminada por la ventana. Entonces aquí vemos el uso del ojo para captar la luz. Siguiendo con este símbolo, vamos a ver otros ejemplos del simbolismo del ojo en dos culturas ancestrales que nosotros hemos podido aprender de ellos gracias al arte. Por un lado, Egipto, la cultura de Egipto, y por otro lado, la de Mesopotamia. La antigua cultura de Mesopotamia que se desarrolló entre el río Éufrates y el río Tigris, es donde actualmente se encuentra Irak y Siria. Entonces, pues vamos a ver algunos ejemplos del simbolismo del ojo en estas dos culturas.
Primero empezamos con Mesopotamia y estas figuritas que son de hace unos 5000 años. Son unas pequeñas esculturas de piedra de alabastro que miden aproximadamente 6 centímetros. Se conocen como el idol, ídolo ocular o ídolo de los ojos. Y se encuentran en varios museos. Las que vamos a ver están en el Museo Metropolitano de Nueva York. Estas figuritas fueron encontradas en el templo Tel Brak, que es conocido ahora como el Templo del Ojo, y ahí se encontraron cientos de figuritas enterradas y que se considera que eran ofrendas. Estas piedritas de alabastro que son datadas por ahí del 3700 antes de Cristo, tenían unas incisiones. El artista representaba una figura muy esquemática y lo que llamaba la atención, lo que él incidió en la piedra, son los ojos y las cejas. Los ojos eran lo importante, por eso se llaman ídolos oculares. En el caso de esta obra, vemos dos figuras incisas en la piedra, una más pequeña y otra más grande, y eso es algo muy común en estas figuritas, en estos ídolos de Tel Brak. Algunos piensan que es un adulto con un niño. Y los ojos abiertos, ahora se sabe que representaban la atención a los dioses. Era como una figura que representaba dioses, te estoy poniendo atención. ¿Y cómo puedo mostrar físicamente que te estoy poniendo atención? Pues hago una figura con los ojos muy abiertos. Aquí pueden ver otros ejemplos para que se den una idea. Son figuras que no exceden los 10 centímetros y que algunas son de 3 centímetros y algunas llevan varias figuras pequeñas que, como les decía, se considera que son los niños. Solo sobresalen los ojos, no se ve bien la cabeza, no se ven las orejas, ni la nariz, ni la boca, ni el cuerpo, no se ven los brazos. El cuerpo sí, pero está muy esquematizado. Probablemente representaban ofrendas muy personales. En esta otra imagen, que ya es un poco posterior, estas son aproximadamente del 2900 antes de Cristo, es decir, hace unos 4000 años. Pueden ver cómo siguen sobresaliendo los ojos, pero ya podemos poder ver otras partes del cuerpo y de la cabeza. Por ejemplo, en esta figura ya sobresale también la nariz, que es muy grande, la boca se puede ver muy bien, podemos ver el cabello, la barba, los hombros, el torso, los brazos y el resto de las piernas son tapadas por una falda larga. Esta figura está esculpida, es una escultura en piedra caliza o alabastro. Hay también cientos de estas figuras que se han encontrado enterradas debajo de los templos. Resalta que todas ellas llevan las manos juntas. Por ejemplo, vean aquí, tenemos muchas otras figuritas con las manos juntas. Todas tienen los ojos muy grandes, algunas ya nada más tienen los huecos porque los ojos estaban hechos de marfil o de algunas otras piedras que se consideraban preciosas en ese entonces y se incrustaban en la piedra. Las manos juntas podían representar varias cosas. Podían representar a la figura orando, pidiendo, concentrándose
rezando, eran símbolo de respeto y es de llamar la atención que estas figuras están todas de pie. Ujú. La falda larga se llama kaunake, sobre todo estas que tienen como plumas. Y los hombres y las mujeres las usaban. Se considera que estas imágenes eran llevadas al templo y que representaban los retratos, los dobles de los habitantes de Mesopotamia. Y estos dobles rezaban las 24 horas, de tal manera que eran ofrendas o exvotos a los dioses depositados en los templos. Y el ojo seguía simbolizando la atención a los dioses. Yo te escucho, te rezo, te pido. ¿Mm? Aquí pueden ver mujeres que tienen un tocado en la cabeza, hombres, algunos más pequeños, otros más grandes, algunos sin cabello. Todos llevan las manos de la misma manera. En el caso de Egipto, el ojo más famoso y que se sigue utilizando hasta hoy en día como un símbolo de protección es el ojo de Horus, también conocido como el Wet Hat o el Ud Hat. Es un ojo estilizado. Eh, Puede ser el ojo derecho o el ojo izquierdo, aunque tiene diferente simbolismo, como ya les había dicho. O el ojo derecho representaba al sol, el ojo izquierdo a la luna, pero en Egipto aparte había otras cosas que tomar en cuenta. Muchas de estas figurillas están hechas en barro, esmaltado y pintadas en color azul. Y estas figuras se han encontrado casi en su totalidad en las tumbas, acompañando a las momias en los sarcófagos o alrededor de las tumbas. Esta que vemos, que es una figurita que mide 5.7 centímetros y se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York y es arcilla esmaltada al barro a la hora de ponerlo a cocer, los pigmentos tenían también vidrio molido y entonces por eso le da ese color, ese acabado tan brillante. En color azul, porque el azul en este caso con los ojos en las tumbas simbolizaba el renacimiento y el volver a la vida y la vida misma. Data más o menos del año 1090 antes de Cristo, es decir, que tiene unos 3000 años. El Wet Hat, Ud Hat u Ojo de Horus simboliza la divinidad solar. Es el ojo mágico. Sirve para proteger todo lo que está debajo del ojo. Si se ponían el ojo en el pecho, te protegía a ti. Si lo ponían en la tumba, protegía la tumba. Y el ojo también se utilizaba fuera del ambiente funerario, por lo que se ha visto hoy en día, en las casas, en la vida cotidiana y también protegía. Asimismo, era un símbolo purificador y sanador. Entonces era muy importante. Además era el símbolo solar que encarnaba el orden, lo imperturbable, el estado perfecto. Este ojo de Horus era un amuleto muy usado en el antiguo Egipto. Protegía a quien lo portaba, daba buena salud, contrarrestaba los efectos del mal de ojo, que más adelante les voy a hablar sobre este tema. Era un ojo muy bien delineado,
la pupila circular totalmente, una pestaña abajo y otra pestaña que giraba, muy, muy larga, y la ceja. Ujú. Por otra parte, protegía a los difuntos. Y como ustedes sabrán, muchas de las tumbas que se han encontrado en el antiguo Egipto son de faraones. El ojo de Horus era un símbolo de protección a los faraones en el más allá. Les ayudaba a ver el camino hacia el más allá cuando habían muerto. En este caso estamos viendo un ojo de Horus de losa y aragonito, aproximadamente del año 1070 antes de Cristo y que mide 6.5 centímetros y se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. La pupila circular, muy bien delineada la figura, la ceja, una especie de ala entre la ceja, en el párpado, una esfinge, dos cobras que se llaman urios, y las cobras o urios son símbolos de protección de los faraones, al igual que la esfinge. El ojo de Horus, en este caso, protegía a los faraones y no solamente vemos representado el ojo, sino protección extra con las cobras y la esfinge. También el ojo de Horus encarna la regeneración. Y en este caso, el ala también es símbolo de Horus, porque Horus no solamente se representaba como un ojo, sino también como un halcón. Y Horus era uno de los más grandes dioses del antiguo Egipto. Era hijo de Osiris y de la diosa Isis. Horus el elevado, el distante, el dios celeste de la mitología egipcia. Era el dios de la realeza en el cielo, de la guerra y la caza. Este Wethat es de oro. Mide más o menos 4 centímetros de ancho, o sea, más o menos 4 centímetros de ancho y de largo. Protegía contra los daños, aseguraba el bienestar y este se encontró obviamente en una tumba y data de hace unos 2300 años. El ojo de Horus también era la visión omnipresente del dios Horus. Eh, y además de todo lo que les he dicho de la salud, la protección, la purificación, el orden, también atraía la prosperidad. Por tal motivo, este ojo, cuando se empezó a desentrañar todo su simbolismo en el siglo XIX, otra vez lo empezaron a utilizar. En el siglo XIX lo usaron los grupos secretos, tipo los masones y otros que surgieron y que estudiaban todo el simbolismo y la cultura del antiguo Egipto y de Mesopotamia y del oriente de la India. En estos grupos secretos del siglo XIX y que prosperaron en Europa y en Estados Unidos, el ojo de Horus simboliza la sabiduría secreta, a la cual accedía todo aquel que entraba a estos grupos. Pero que hoy en día, pues todo mundo puede tener acceso a esta sabiduría secreta simplemente estudiando la historia de todas estas culturas. Y en esta representación de un halcón vemos otra vez el ojo muy grande. Este es el símbolo de Horus también, el halcón, no solamente el ojo, pero fíjense cómo en esta escultura vemos cómo el halcón está hecho de una piedra y los ojos están incrustados en marfil.
también representa a Horus y los ojos bien abiertos. En Grecia encontramos, al igual que otras culturas antiguas, cómo se empieza a hacer el ojo más simbólico, como con círculos concéntricos. Estas son unas cuentas de ojos de vidrio. Son de Grecia de hace 2400 años y se encuentran ahora en el Museo Metropolitano de Nueva York. El ojo, desde hace miles y miles de años, se empezó a representar en objetos de la vida cotidiana como un amuleto para proteger contra el mal de ojo. Se creía en la antigüedad que algunas personas podían maldecir a un objeto o a otra persona simplemente con verlo. Entonces, para contrarrestar el poder de la mirada de otros, la gente utilizaba estas collares, pulseras, dijes y amuletos con esta representación del ojo. Uh-huh. Fíjense aquí en esta cuenta china de hace también 2400 años. Esto simboliza un ojo. Fíjense aquí en esta taza cómo los ojos, ya las pupilas, las representan como círculos concéntricos. Y eso es lo que se utilizaba en estas imágenes y que se sigue utilizando hasta hoy en día. Aquí tengo mi pulsera contra el mal de ojo. Esta taza griega, que data de hace 2500 años, tiene un dibujo refinado de la nariz y las cejas y un dibujo más grueso de lo que son los ojos y las pupilas para resaltarlo. Estos ojos eran un símbolo de protección, salvaguardaban la bebida o el contenido de la copa, pero también hacen alusión a la exaltación dionisíaca. Cuando uno toma vino o alguna bebida energetizante, se dilatan las pupilas. Lo mismo pasa con el uso de las drogas. Entonces aquí está hablando de dos fenómenos. Por un lado, el de que los ojos que todo lo ven, cuidado con lo que agregas a esta bebida es sagrada, y por otro lado, protege la bebida. Y también habla de lo que sucederá contigo si bebes de la bebida, ¿no? Que es la exaltación. Siguiendo con la idea de los ojos que todo lo ven, aquí estamos viendo un monasterio budista, el monasterio de Kumbum Palcho, en el Tíbet. Y resaltan los ojos de Buda, que todo lo ve. En el budismo, además, representan a Buda con el tercer ojo, el bindu, que está entre los dos ojos y un poquito más arriba. Es el tercer ojo, que simboliza la contemplación interior. También simboliza el yo superior, la parte de la conciencia del ser humano que está libre del ego y que puede guiar y dirigir a la conciencia. También se conoce como el ojo de la sabiduría o el ojo del corazón. En este caso, en este monasterio, además de todo eso, es la mirada severa o la mirada escrutadora de Buda, que todo lo ve, de tal manera que las personas que entran y salen del templo saben que todo lo que hacen está siendo viendo por Buda. Y pues resalta también en el monasterio, que es pintada en la pared, los ojos están pintados, el uso del color. Es un templo, pero destaca
la mirada de Buda, y luego vemos una serie de franjas con colores azules, verdes y rojos, que en el caso de las cuentas también podemos ver cómo rescatan el color azul. El color azul en muchas culturas antiguas simboliza lo divino, al igual que lo amarillo. Luego vemos esta pintura del Renacimiento, pero que todavía nos deja ver algo de las reminiscencias del arte medieval. Es una Santa Lucía del pintor Francesco Cosa. La pintura fue hecha más o menos por ahí de 1470. Santa Lucía fue una mártir cristiana que es venerada en la Iglesia Católica, Ortodoxa y Luterana. Y esta pintura se encuentra en el National Gallery de Washington. En la época que les decía que es Renacimiento, pero hay diferencias en el Renacimiento del norte de Europa, del que se hizo en Florencia. Y en algunos otros lugares de Italia, de Francia, de Alemania y de España, en el Renacimiento seguían utilizando la hoja de oro como fondo. Pueden ver que aquí no hay perspectiva, pese que para estos años, 1470, los italianos eran expertos en representar la perspectiva. Pero al utilizar la hoja de oro, le daban un carácter divino y religioso a la obra. La santa, la mártir, está representada con la vestimenta de la época, del renacimiento de la época. En esa época del Renacimiento se pintaba o se esculpía muchas veces a los santos religiosos con la vestimenta de moda en esos años para acercar al espectador y que el espectador viera a los santos como alguien cercano a ellos, vistiendo las ropas que ellos utilizaban, los tocados en la cabeza que ellos utilizaban, de tal manera que acercaban a los santos y todos los pasajes de la Biblia a ellos y lo hacían un poco más cotidiano. Uh-huh. Lucía era hija de nobles y ricos. Fue educada en el cristianismo y consagró su vida a Dios e hizo el voto de la virginidad. Se iba a casar, rompió su compromiso y por venganza fue acusada en tiempos del emperador Diocleciano. La castigaron queriéndola llevar a un prostíbulo, pero los soldados que la iban a llevar no pudieron moverla. Así que fue martirizada y asesinada. Algunos dicen que dentro del martirio le sacaron los ojos y en otros textos dicen que ella misma se sacó los ojos, ¿no? Santa Lucía es santa patrona de la vista y Lucía significa luz o lo que lleva la luz. Otra vez, los ojos y la luz. Uh-huh. En esta representación vemos cómo lleva sus ojos como si fueran unas flores. Incluso está deteniendo ese tallo de sus ojos, ¿no? Lo cual es una metáfora muy bonita. Su mirada entonces no importa, ella misma la dirige hacia los pétalos que tiene en la mano. Esta pluma grande representa, simboliza su martirio. Y vemos cómo Francesco Cosa logra retratar de una manera brillante las luces y sombras y el realismo de la piel, de sus manos, de su rostro y de su cuello. Y aquí tenemos otro ejemplo. La cabeza de Medusa del pintor barroco italiano Caravaggio. La obra está hecha en 1597 y se encuentra actualmente en el Museo Uffizi en Florencia.
La medusa en la mitología griega era un monstruo, una gorgona, que convertía en piedra a aquellos que la miraban a los ojos. Fue decapitada por Perseo, quien después usó su cabeza como arma y se la dio a Atenea para que la pusiera en su escudo o armadura, y es conocida como la égida. Caravaggio entonces decide representar con pintura al óleo esta obra en tondo, es decir, en un formato circular, como si fuera el escudo real de Atenea. Vemos el horror en este rostro, que incluso podemos ver la sangre derramada. Y para nosotros como espectadores es una obra perturbadora por la sangre, por el grito que suponemos sale de la boca, por el horror que sale de la mirada y por todas estas serpientes que tiene en lugar de cabellera. Recuerden que la medusa, al convertirla en gorgona, esos cabellos en realidad se volvieron serpientes, ¿no? Y aquí vemos la mirada de la medusa. Los ojos son el símbolo de la vida. Cuando alguien fallece, cuando un ser humano fallece, alguien le cierra los ojos. Cuando una persona muere, una de las primeras cosas que se hace es cerrar los ojos del difunto para significar la partida de la vida, el fin de la vida. Y aquí estamos viendo cómo Caravaggio representa esa última mirada de terror. Por otro lado, Caravaggio logra plasmar muy bien las emociones y el espíritu de esa figura retratada. Aquí tenemos de 1929 El espejo falso, una pintura de René Magritte que se encuentra ahora en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. René Magritte es uno de los pintores conocidos dentro del movimiento artístico llamado surrealismo. En el surrealismo, los artistas exploraron el inconsciente y los sueños. Este movimiento artístico se dio en el siglo XX, por ahí de 1921 hasta el movimiento en sí, todavía siguió hasta los años 40 y 50. Y pues René Magritte aquí explora el inconsciente y los sueños desde el punto de vista de el ojo, ¿no? El ojo como un umbral entre el yo interno y el mundo externo. Man Ray, que es un fotógrafo estadounidense que también participó en el movimiento del surrealismo, decía de esta pintura: este ojo ve tanto como es visto. Así como nosotros como espectadores apreciamos este ojo también nos está viendo a nosotros. Podemos ver cómo el pintor logra plasmar muy bien los brillos del ojo, de la humedad del ojo. Y aquí el juego es qué hay más allá de la mirada y podemos ver un cielo. Y en esta pintura, que es algo muy característico con la pintura que se hizo dentro de estas vanguardias artísticas donde está el surrealismo y en el arte contemporáneo, el espectador es el que tiene la última palabra. Ustedes deciden qué es lo que están viendo. Y así mismo pasa con esta obra que es de 1945 y que se llama El ojo del pintor español Salvador Dalí.
Dalí tenía mucho interés por pintar ojos. Era dentro de esta exploración del inconsciente y del mundo del onírico, de los sueños. Este es un estudio para una secuencia de sueños, para una película de Alfred Hitchcock que se llamó Cuéntame tu vida de 1945, en el cual el protagonista Ingrid Bergman acude a psicoanálisis. Y resulta que dentro del psicoanálisis, de repente en la película, cuando él está hablando de lo que ve, aparecen ojos suspendidos de la nada. Para Salvador Dalí, el ojo es el instrumento para mostrar las cosas invisibles. El tema de la doble imagen, la imagen que sugiere y se transforma en una segunda imagen es importantísimo. ¿Qué representa para ustedes este ojo suspendido en este paisaje que solo nos deja ver un horizonte y la nada? Eso se los dejo de tarea. Espero que les haya gustado esta primera clase de los símbolos en la historia del arte. Recuerden que este primer símbolo que vimos fue el ojo. Muchas gracias por acompañarme.